Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Miguel Galindo, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Derecho Procesal Civil 2, volumen 1. El reto que se llevará a cabo es: ¿conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Mi nombre es Miguel Ángel Galindo Rosas, mi asesor es Alfredo Hernández Pérez y mi número de matrícula es 2201214647, fecha de elaboración 280725. El reto es que leyéramos detalladamente el juicio del estado de interdicción del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas y Guanajuato y que realizáramos un video. Realizamos el análisis de lo que es un cuadro comparativo que exponemos los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración del estado de interacción, tanto como del estado de Guanajuato y de Tamaulipas. Por lo que en Tamaulipas, por ejemplo, en el artículo 568, la demanda que se presenta con el objeto de obtener la declaración de incapacidad o de interdicción de las personas con una discapacidad intelectual como discapacidad auditiva y de haber habido consecundario o habituado al uso de drogas enervantes, o deberán contener los siguientes datos. Número uno: nombre, edad de domicilio de estado civil, tanto como actual residencia del presunto incapacitado. Número 2: nombre y apellido de residencia del cuarto grado, nombre del tutor, tanto como si tiene alguna persona cónyuge, una interacción o una inhabilitación que se solicita, tanto como también número 3, los hechos que dan motivo a la demanda. Número 4, el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultado, que es un acompañado certificado o certificados respectivos. Número 5, especificación de los bienes conocidos como propiedad del incapaz o que debe ser sometido a vigilancia judicial, tanto como también la especificación del parentesco del vínculo que en un proveniente con presuntos incapacitados. En el artículo 571, además de los además habla que además de exámenes en presencia del juez, los psiquiatras o bien médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios, como su informe que establecen con la mayor precisión de las siguientes circunstancias: el diagnóstico de la enfermedad, pronóstico de la misma, manifestaciones características del estado actual incapacitado, como tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. Esto también habla un poco sobre que en el estado de Guanajuato, en el artículo del Código Civil Procesal, en el artículo 702, la declaración del estado de interdicción puede pedirse por un cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o bien por el Ministerio Público sin prejuicio de disposición especial de la ley. Tanto como en el artículo 703, la declaración del estado de interdicción se hará mediante el juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo entre peticionarios, un tutor interino que para tal objeto nombre o juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desean, puedan intervenir en el proceso respectivo la falta de concentración o bien contestación de la demanda, porque del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. El juez, ante de hacer la designación del tutor interino, gira al oficio, a la al registro público donde se pretende hacer la declaración de estado de interdicción, o a efecto cerciorarse de la no existencia del nombramiento o de algún tutor o bien tutores autodesignados. De existir así, será llamado, o en su caso llamado, para entrar a funciones en el juicio de declaraciones de estado de interdicción. Esto nos habla que, a falta del tutor autodesignado, el nombramiento del tutor interino deberá recaer en cualquiera de las personas siguientes, si tuvieran aptitud para desempeñarlo: el juez, cónyuge, padre, hijo, madre o abuelo o hermano del presente incapacitado. Para este fin,
el juzgador deberá ordenar el desahogo de las diligencias estime necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga a las personas que resulten más adecuadas por la defensa y presuntos interdictos. ¿Tú piensas que le piensa bien a todo él para prepararse de comer estando aquí todo el rato? Al final de cuentas todo el mundo lo va a hacer. Esto también habla que en el artículo 569 de Tamaulipas refiere que reciba de la demanda el juez dispondrá de lo siguiente: que se notifique al Ministerio Público, nombrar al incapacitado un tutor interino, que se designe por su ordenamiento para el tal efecto del cónyuge, padre o madre o abuelos o hermanos del incapacitado. Si no hubiera nombrado personas, se reconocería una nulidad que además no tenga relación con la amistad o comunidad de intereses o provenientes. Como en el estado de Guanajuato, en el artículo 704, el juicio a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas. Mientras no se pronuncien sentencias irrevocables, la tutela interina deberá limitarse a los actos de mera protección a la persona y conversación de los bienes de incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización judicial. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de la demanda se requiere de menos directo. El inciso B es identifica y describe otros dos juicios especiales contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En Tamaulipas, uno de los juicios especiales es el divorcio, que nos habla que en el artículo 557 los cónyuges menores de edad necesitan de un tutor o de representante legítimo para litigar en asuntos de divorcio. La demanda será suscrita también con la firma del menor y con la huella digital que la ratifican a la persona judicial, pero no exigen estos requisitos cuando el cónyuge padezca en negación mental. En el artículo 558 el Ministerio Público tendría intervención con el juicio de divorcio cuando existan hijos menores de edad. En el artículo 559 el divorcio se transmitirá de acuerdo con las reglas del juicio ordinario con las siguientes modalidades. En el artículo 560 las acciones base del divorcio se extinguen si hubieran actividad procesal las partes por más de 6 meses. En el artículo 561 la sentencia del divorcio resolverá los oficios y relativo al cuidado y sentencia de los hijos. En Tamaulipas también hablamos del otro caso que es juicio reivindicatorio, que habla que en el artículo 621 la acción reivindicatoria comparte a quien tiene la propiedad de la casa pero no está en posesión de ella. En el artículo 622 la acción reivindicatoria puede ejercitarse contra el poseedor originario, contra el poseedor con título derivado, contra el simple detentador y contra el que ya no posee pero que poseyó. El simple detentador y poseedor con títulos derivados pueden declinar la responsabilidad del juicio designado como la tutela del dueño. Dice en el artículo 623 puede reinhibirse todas las cosas materiales y derechos reales, ya que se trate de bienes muebles o excepto las siguientes: los bienes que estén fuera del comercio, los no determinados establecen la demanda y las cosas de la unidad, como en el artículo 624 que proceda a la acción reivindicatoria. El actor debe de probar que es el propietario de las cosas que reclama, que el demandado es poseedor del detentador de las cosas. En el artículo 625 para decidir sobre si ha aprobado la propiedad deben de tener en cuenta las siguientes reglas: que tenga posesión tiene un favor presunto de propiedad en los términos del Código Civil y en consecuencia de carga de pruebas sobre el acto.
En el artículo 626, los juicios sobre reivindicación se ventilarán en la vía ordinaria, teniendo aplicación además la regla de este capítulo. En el artículo 627, por virtud de la sentencia que se dicta en los juicios revocatorios, se pierde la propiedad y posesión que resulte vencido a favor del vencedor. En el artículo 625, por así sobre si se ha aprobado la propiedad, deben tener en cuenta las siguientes reglas: que tenga la posesión tiene a favor la presunción de la propiedad en los términos del Código Civil y en consecuencia la carga de propiedad sobre el actor. El artículo 626, los juicios sobre la reivindicación se ventilarán en vía ordinaria teniendo aplicación a las demás reglas de este capítulo. El tema 2. Juicio hipotecario. Lee con atención el apartado. Realiza un análisis comparativo que exponga los aspectos más relevantes del juicio especial hipotecario. El análisis comparativo en el que expongamos los aspectos más relevantes del juicio especial hipotecario en el estado de Guanajuato y Tamaulipas. En Tamaulipas, el artículo 530 se transmitirá en el juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago con la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. En el artículo 704, el juicio hipotecario es un procedimiento especial sumario que tiene como objeto resolver controversias que se originen con motivo de pago, procesión, obligación garantizada y con hipoteca. En el artículo 704, para que el juicio hipotecario se siga según las reglas, el presente capítulo es requisito que el contrario de la hipoteca consista en escrituras públicas o documento legalmente y el plazo de pago se haya cumplido o que se extinga conforme al pactado en anticipo de acuerdo a la ley. No será necesaria la descripción de la hipoteca en el registro público de la propiedad. En el artículo 704 del Estado de Guanajuato presentaron el escrito de demanda acompañado del documento base de la acción y de los documentos justificativos y de la personalidad del actor. El juez, dentro del término de 3 días, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, le admitirá y mandará inscribirá en el registro público de la propiedad en el lugar de la población del inmueble hipotecado. En el artículo 532 presentaron del Estado de Tamaulipas, presentaron el escrito de demanda acompañado del documento respectivo en el juez. Se encuentra que se reúnen los requisitos fijados en la demanda a mantener la hipotecaria. Este auto deberá contener lo siguiente: mandamiento de forma para que expedición entrega a las partes y de registro de la celda hipotecaria, ordenar que a partir de la fecha en que se quede la finca en depósito judicial junto a todos los frutos y todos los objetos en arreglado. En el artículo 704, las partes deberán acompañar a su escrito de demanda o que presenten después solo serán mencionados a ellas y presentadas en un periódico. Las demás pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 5 días, elementos necesarios de desahogo y presentar hasta 2 testigos por cada hecho. El artículo 537 de Tamaulipas habla, al contrario, el avalúo de la finca hipotecaria se practicará conforme a las reglas para no poder iniciarse desde que se notifica al deudor la demanda. No será válido el convenio sobre el avalúo cuando el precio se fije antes de extinguirse de deuda. El convenio posterior no puede perjudicar los derechos de terceros. En el artículo 704, antes de llevarse a cabo realmente el inmueble hipotecario, el juez ordenará notificar personalmente a los el certificado de la gravedad correspondiente para que puedan hacer valer los derechos que les correspondan. En el artículo 545, si el superior revoca el fallo de la primera sentencia que declaró precedente en su origen, se demandará cancelar el registro de la célula hipotecaria. En el artículo 704 de Guanajuato, si el superior revoca el fallo de la primera instancia, se declarará procedente de la acción especial
hipotecaria se mandará a cancelar la anotación de la demanda y el registro público de la propiedad, y en su caso se devolverá el inmueble, el demandante ordenado al restante. Identifica dos juicios especiales de Tamaulipas. El Testamentarias, artículo 591, que promueve el juicio de testamento que presente el testamento del adjunto. El juez sin más trámites lo tendrá por ratificado y el mismo auto convocado a los interesados en una junta que si hubiera albacea nombrado en el testamento que se dé conocer, y si no hubiese, procedan a elegirlo con arreglo al prescrito en el Código Civil. En el artículo 596 se declara también el Ministerio Público para que represente a los herederos cuyo paradero se ignore y a los que, habiendo sido citados, se presenten. Luego que presenten los herederos a sus que serán representación del Ministerio Público. Como en el artículo 597, si el tutor o cualquier representante legítimo de algún heredero menor o incapacitado tiene interés en la herencia, prevería el juez que este arreglo al derecho del tutor especial para que el juicio oral que el nombre se tuviera para ello. Testamentaria. En el artículo que promueve los juicios testamentarios deberán presentarse en el testamento del difunto. El juez sin más trámite lo tendrá por dedicado. Tanto como en el artículo 592, la Junta se verificará dentro de los 8 días siguientes a la citación si la mayoría de los herederos residen en el lugar del juicio. Ya, Gabriel.